La cápsula de Luzma en esta ocasión es sobre Manuel Abad y Queipo, obispo electo. Manuel Abad y Queipo excomulgó al cura Hidalgo y él mismo acabó sus días arraigado en un convento español y era todo lo que sabía del tema. Me llamaba la atención, pero de eso que va uno dejando las cosas y nunca hice nada, pero durante la pandemia el SEM Carso hizo varios cursos muy solicitados. La invitación solo fue al primero y de los alumnos dependió la admisión en los siguientes. Entonces era indispensable tener 80% de asistencia y un trabajo final por etapa. Cuando fue el ciclo de las conquistas al proyecto de nación, 1519-1821, escogí a Abad y Queipo. Y a partir del documento académico, hice para ustedes esta versión de difusión. Esta es la única imagen que conozco de Abad y Queipo. Se ve bastante angustiado el pobre. Bueno, antes de comenzar la historia, aclaro que un obispo electo no está consagrado. En la colonia se requería que el rey y el papa aprobaran su nombramiento. Si no pasaba así, no podía ser consagrado. Entonces, cuando España fue invadida por Bonaparte, el Consejo de la Regencia de Cádiz, que era el que se hacía cargo de las colonias, nombró obispo a Manuel Abad y Queipo, pero el Papa solo reconocía nombramientos hechos por Fernando VII y que no lo podía hacer porque estaba preso en Bayona. Por lo tanto, Abad y Queipo se quedó como electo y luego su vida impidió ser consagrado algún día. Así que ahora que la excomunión de Hidalgo está en entredicho, el principal argumento de los que la niegan es que precisamente Abad y Queipo no estaba consagrado obispo y eso invalida su decisión. No su intención, pero sí su decisión, digamos. Manuel Abad y Queipo de la Torre nació en 1751 y murió en 1825. Nació en un pueblo pequeñísimo, que de aquí se ve a lo lejos en la actualidad, o aquí, que se llama Villar Pedre, y que está en un lugar tan agreste que no llegaron allá los musulmanes. De hecho, de ahí empezó a salir la Reconquista. Fíjense, está súper al norte, y ahí empezaron los españoles, los asturianos, a tratar de reconquistar España. Él era hijo natural, o sea, fuera de matrimonio, como se les decía entonces a las parejas que nacían de padres no casados, de don José Abad y Queipo y Josefa de la Torre. Ese era un problema muy serio. Acuérdense que el matrimonio era solo religioso y su inexistencia hacía que los hijos tuvieran muchos problemas. Cuando nació, el rey era Fernando VI. Cuando tenía 8 años, su hermano, Carlos III, asumió la corona. Y luego, durante el resto de su vida, primero fue Carlos IV, al que le escribió varias veces, y luego Fernando VII, al que también le escribió, pero además tuvo la desgracia de estar cerca de él. Manuel Abad y Queipo era muy estudioso y era sordo, entonces supongo que eso hacía que estudiara más. Estudió filosofía y leyes y además se licenció en Derecho Canónico por la Universidad de Salamanca. A los 27 o 28 años recibió su orden sacerdotal de manos del arzobispo Cayetano Franco Simón Roy, quien al año siguiente se lo llevó a la Capitanía General de Guatemala. Iba en calidad de promotor fiscal de la curia del arzobispado.
Abadiqueipo era parte de la numerosa corte con la que llegó el prelado a su arquidiócesis y estaba sumida en una súper profunda crisis. Hubo varios factores, todos bastante graves por sí mismos, entonces sumados era terrible. Primero, la expulsión de los jesuitas en 1767 con las consecuentes rebeliones. Luego, los terremotos de Santa Marta en 1773 que se llevaron a la ciudad. Y además tuvo como consecuencia de esos terremotos una epidemia de tifus. Y luego, pues, la corona decidió cambiar la ciudad de lo que ahora llamamos Antigua, que se llamaba Santiago de los Caballeros de Guatemala, a una nueva ciudad que se iba a construir. Si se fijan, es muy cerca, la Antigua de la nueva ciudad, pero sí va a ser toda. Ese cambio significaba una gran pérdida de bienes raíces para la iglesia. Entonces, pues estaba terrible. Entonces el arzobispo Pedro Cortés y Larraz se negó a trasladar a su diócesis a la nueva ciudad. Miren qué grande era la ciudad destruida por los terremotos. Así que esta es una capilla jesuita, pero así pueden, si ven, casi todo está así. Entonces era cosa de volver a hacer, ¿no? De reconstruir. Y bueno, ya saben que los Borbones querían debilitar a la iglesia todo lo que pudiera y quitarle sus bienes raíces de la ciudad, pues era una buena opción. El caso es que el arzobispo acabó yéndose y finalmente como que se separó de la iglesia ya en España. Cayetano Franco Simón Roy, el que se llevó a Abadiqueipo, fue un hombre capaz de retomar el control y además de hacer una reforma educativa. Metió cosas muy modernas como la filosofía inglesa y Rousseau y etcétera. Y quería que los estudiantes se desarrollaran en 3 materias: ciencias, costumbres y religión. Entonces, fíjense cómo le enseñaban a él los planos, porque era de la iglesia, pero además porque en realidad la iglesia estaba ayudando, o él, esa parte de la iglesia, a hacer la nueva ciudad. Esta es la catedral contemporánea de la nueva ciudad de Guatemala, que fue la que hicieron en vez de la antigua. Aquí encontré estas imágenes porque no solo tenía que ver con la antigua y la nueva ciudad, sino además, pues con el resto de la Capitanía General, porque era el arzobispo de todo. Entonces, se fue a Abadiqueipo, conoció en todo esto al obispo de los nombres Comayagua, que es parte de Honduras, y que en ese tiempo era la ciudad más importante de la provincia de Honduras. Bueno, entonces conoce al fraile Jerónimo Antonio de San Miguel y se va a Comayagua con él. Resultó que había estudiado también en la Universidad de Salamanca, aparte de la de Ávila, y que lo invitó a trabajar con él. Entonces va a Abadiqueipo con San Miguel y lo primero que encuentran es que hay una hambruna terrible y tienen que trasladar maíz a la zona. Se ve linda la ciudad, ¿no? La reconstrucción, digamos, pero pues tenían sus hambrunas. El 18 de diciembre de 1783, de San Miguel fue electo obispo de Michoacán y se va a quedar en Valladolid, hoy Morelia, hasta su muerte 20 años después. Llegó a su diócesis con 2 sacerdotes a los que les tenía mucha confianza, Abadiqueipo y José Pérez Calama, que luego va a ser obispo de Quito. Como se ve, buscaban gente tiro y Abadiqueipo era muy abusado. Bueno, entonces se quedaron instalados en junio de 1784, pero a los pocos meses, sorpresa, crisis agrícola, que duró de 1785 a 1786. ¿Cómo sería que le llamaron el hambre gorda?
como ya ellos ya habían repartido maíz y demás cosas en Camayagua, eso les ayudó a dar una asistencia eficaz. Y además, el arzobispo San Miguel, para evitar futuras hambrunas, ordenó la construcción del acueducto de Valladolid, o sea, el acueducto de Morelia, e impulsó el desarrollo agrícola implementando métodos de labranza y de fertilización, o sea que se tenía que ocupar de cosas tan concretas como esa que ahora no haría la iglesia, pero en ese tiempo sí. Fíjense que de las fotos que encontré del acueducto de Morelia, esta me pareció especialmente interesante, porque tiene una caja de agua, resulta que tiene 2 cajas de agua, y que el acueducto tiene 253 arcos de medio punto y el más alto es de 9 metros y los otros pues son chaparritos, ¿no? Mide más de 1,700 metros y lleva agua hasta donde llegaba el límite de la ciudad entonces, y se repartía a través de una tubería subterránea de barro, y entonces llegaba a las fuentes, a los conventos y a casas particulares. O sea que era una super instalación hidráulica la que hizo el arzobispo. En ese tiempo, pues empezaban a haber cada vez más problemas entre quién tenía más poder, si la iglesia o la corona. Y los Borbones le iban al regalismo, es decir, la corona manda sobre el Papa porque tiene derecho a las regalías del Papa. Es como funcionaban con los Habsburgos, sobre todo, sin pelearse, y aquí sí ya es pleito, porque la iglesia hacía muchas labores que le encargaba a la corona, como por ejemplo pacificar, y a cambio de esas, aunque llevaba los diezmos, pues si un convento costaba más que lo que habían recaudado por los diezmos, el rey era el que se los daba y no había discusión, pero con los Borbones sí había una gran discusión, y de hecho eso provocó problemas muy serios que acabaron desatando la independencia y la guerra civil en España, y en fin. Bueno, Carlos IV, en 1791, se definió por el regalismo, y entonces, para defender al clero, por indicaciones del obispo, Abad y Queipo escribió un librote que se llama, al menos no sé qué tan grande es el libro, pero el título sí, Representación sobre la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes del nuevo código, en el cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes que establecidas harían la base principal de un gobierno liberal para las Américas y para su metrópoli. Bueno, aparte de pedir el respeto a la inmunidad de los clérigos, en el documento hizo un sólido diagnóstico sobre el estado moral y político de la población del virreinato de la Nueva España en 1799. O sea, ya estamos terminando el siglo XVIII, a punto de empezar el XIX. Estamos en 1799. Ahí propone la abolición general de tributos a indios y castas. Acuérdense que los españoles, ya fueran peninsulares o gachupines, o fueran americanos o criollos, pagaban impuestos, y las castas y los indios pagaban tributos, o sea, en cosas. Y entonces quiere abolir los tributos. Luego quiere abolir la infamia de derecho. Eso es algo que nosotros, que no puede estar más lejos de nosotros. Es la degradación civil de los nacidos en una casta. O sea, solo por haber nacido en una casta, una persona era menos que las demás. Y la infamia de derecho quiere decir que no pueden acceder ni a cargos políticos ni a cargos eclesiásticos. Por eso yo digo que Morelos no era ni de broma de una casta, porque la infamia de derecho no lo hubiera dejado. Aparte de que con los Borbones ni siquiera los indios podían ser sacerdotes, no digamos los de una casta. Bueno,
También pide el reparto gratuito a indios y castas de todas las tierras realengas. Eso así se llaman las tierras sin dueño. El reparto gratuito a los indios de cada pueblo de las tierras comunitarias para que cada quien tenga su propiedad con dominio pleno. Una ley agraria que confiriera a cada pueblo una equivalencia en propiedad en las tierras incultas de los grandes propietarios. Y además, si aunque estuvieran grabadas, a los indios les tendrían que llegar libre de cualquier gasto. Y además la autorización libre para fabricar algodón y lana. Además señaló que la Nueva España es agricultora solamente, con tan poca industria que no basta para vestir y calzar un tercio de sus habitantes. O sea, el mundo ya estaba en la revolución industrial en Inglaterra y demás, y Nueva España seguía en la agricultura tradicional, y eso es lo que está reclamando. Las tierras mal divididas desde el principio se acumularon en pocas manos. Ellas recayeron en los conquistadores y sus descendientes, en los empleados y comerciantes que las cultivaban con los brazos de los indígenas y los esclavos. Y lejos de desmembrarse, las haciendas se han aumentado. El color, la ignorancia y la miseria colocan a los indios a una distancia infinita de un español. O sea que era bastante aventado don Manuel Abad y Queipo. En esas estaba cuando el 18 de junio de 1804 se muere Fray Antonio de San Miguel. Y antes de final de año, Carlos IV emite la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, que llegó a Nueva España en 1805. Entre otras cosas, esa Real Cédula pide que se recojan y se den a la corona en calidad de crédito los bienes raíces y todo el capital circulante que el clero había prestado a agricultores y comerciantes, recursos que salían de las arcas de las obras pías, lo que para nosotros son las de beneficencia. A cambio, el rey se comprometía a pagar 3% de interés sobre la cantidad del préstamo forzoso, mismo que algún día regresaría. Con esa medida, dejó obviamente a la iglesia sin funciones de banca, que era la que las manejaba en la colonia, y arruinó a los hacendados porque no les renovó los préstamos de ese año para sembrar, pero además les exigió que pagaran sus créditos antes del plazo previsto. O sea que quebró a todo el mundo con eso. Entonces, pues por eso hay hambruna. Todavía cuando no llegaba Napoleón en 1805, 6 y 7, la corona pagó el 3% y con eso medio salvaron la agricultura, pero a la hora que Napoleón invadió España en 1808, pues ya no hubo con qué y entonces empezaron las quiebras y las hambrunas en toda América hispana. Bueno, estaban en todo ese lío cuando Abad y Queipo en 1805 obtuvo su licenciatura en cánones y su grado de doctor. Y en 1806 se fue a España para gestionar que le dispensaran por ser hijo ilegítimo y así poder ser obispo, vacante desde la muerte del obispo San Miguel. Estaba en España cuando le tocó la invasión de Napoleón, las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, el inicio del reinado de José Bonaparte y el paso del control de la Nueva España a la Junta Central y Gubernativa del Reino. O sea que en Nueva España dejó de depender de la corona. Se fue a Francia y luego regresó a Michoacán vía Cádiz, bueno, vía Veracruz, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegó a Michoacán. Llegando, escribió una proclama a los franceses sobre el despotismo feroz de Bonaparte, a quien calificó de monstruo. Todo o sea, imagínense, detuvo al Papa y a los reyes, pues para los nuevohispanos era muchísimo el que fuera así Bonaparte.
Bueno, había ya una gran inquietud por las desigualdades sociales. Pero nada más déjenme una explicación rapidísima de España. Esto es el territorio que controlaron los franceses, pero aquí está Cádiz y Sevilla y aquí nunca llegaron. Y luego unos gobiernos militares que se manejaban desde París y el gobierno catalán que también dependía de Napoleón. Como ven, son distintas fechas, y lo que está de amarillo es lo que nunca le pudo poner el guante Bonaparte, y obviamente a las colonias no, pero trató por todos los medios de hacer que se independizaran. Así que mandó agentes y demás. Bueno, miren, estos son los desastres de la guerra de Goya, que es muy representativa de lo que pasó en España. Luego empezó la guerra de independencia, como hemos platicado, y es una guerra de guerrillas sumamente cruel. Y Goya es el primer periodista gráfico dedicado a la guerra, así que es interesante, sus imágenes son terribles. Bueno, llega Abad y Queipo a Michoacán y Guanajuato, se ve que había una gran comunicación entre ambos lugares, y él es amigo, o al menos comparte inquietudes con el cura Hidalgo, que hace tertulias periódicamente, a los cuales pues van la gente más encumbrada de la zona, entre ellos Miguel Domínguez, el procurador, el esposo de doña Josefa, y Riaño, Juana Riaño, que es una gente muy talentosa y que es el funcionario español en Guanajuato. Estaban ahí cuando llegó el aviso de que ya Abad y Queipo había sido nombrado había sido electo obispo por el Consejo de la Regencia, pero ya no hubo fiesta porque ellos ya estaban separados. Entonces, Hidalgo quería la insurgencia y los otros pues no. Ya había una hambruna terrible, y Abad y Queipo escribía a la regencia diciéndole cómo están las cosas y que la Nueva España está en vísperas de una revolución, que hay que tomar medidas sabias y prudentes para prevenirlas. Bueno, pues como sabemos, Hidalgo se levanta la noche del 15 al 16 de septiembre, y a la siguiente semana Abad y Queipo publica la excomunión contra Miguel Hidalgo y sus seguidores. Entonces, 2 días después, el ejército insurgente asalta la Alhóndiga de Granaditas, masacra a sus ocupantes, Riaño incluido, se apodera de Guanajuato y saquea la ciudad. Bueno, eso fue un escándalo terrible, y se supone que es una de las grandes razones por las que se negó a tomar la Ciudad de México cuando pudo hacerlo, porque pensó que iba a ser un saqueo y una matación peor que en Guanajuato, y dicen que se quedó muy traumado, pues porque obviamente Riaño no era su único amigo, sino mataron a la mayoría de sus amigos, entonces estuvo terrible. Bueno, Abad y Queipo organizó la resistencia de Valladolid. Para empezar, fundió todo lo que pudo de metal para tener piezas de artillería, incluso un cacho de la esquila mayor de la catedral. Y luego se vino a la Ciudad de México, y de regreso el 15 de febrero del 1811 escribió una carta pastoral sobre las inequidades y los crímenes cometidos por los insurgentes. Estos son, bueno, sus originales y las transcripciones, y este es un libro que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Todo esto se consigue fácilmente en internet. Entonces él no ocultó su oposición jamás. En 1814 se restaura Fernando VII, o sea, ya regresa a España, y entonces Abad y Queipo, a pesar de que es enemigo de Félix María Calleja, el virrey, le propone por escrito una política integradora, y dice hay que generalizar la alternancia en los cargos públicos entre criollos y peninsulares,
e igualar los derechos de criollos e indios con los peninsulares. Pues eso estaba muy bien, pero eso no fue, ¿verdad? Obviamente. En 1815, Fernando VII ordena que vaya a Abadiqueipo, a España, a comunicar a él el estado de la revolución. Y Abadiqueipo, antes de irse, redacta su testamento político que está dirigido al rey. Entre otras cosas, le pide que proteja a los pobres de los ricos déspotas y deja claro que sus esfuerzos habían sido dirigidos a evitar el caos, la destrucción y la ruina en la Nueva España. El rey se mostró muy satisfecho con sus informes, lo nombró ministro de Gracia y Justicia, pero ¿qué creen? A los 3 días es destituido. La Inquisición le seguía una causa secreta por sus ideas antirregalistas y por leer libros prohibidos. Así que es detenido con violencia y como él se opuso con el argumento de que como era obispo solo reconocía la autoridad papal, pues le estuvo muy sin cuidado y fue a dar a la cárcel de la Inquisición. Ahí, pues después se quedó viviendo en Madrid. Y luego, ya en 1820, el coronel Rafael Riego se levanta, era un ejército especial que estaban haciendo Fernando VII y el ex virrey Calleja para retomar bien el control en la Nueva España. Y entonces este señor Riego, un día de las filas de ese ejército, se levanta y empieza hacer una serie de movimientos hasta lograr imponerle la Constitución de Cádiz a Fernando VII. El 10 de marzo inicia el trienio liberal y entonces ese nuevo gobierno, o sea, Fernando VII, pero manejado por los liberales de Cádiz, le nombran miembro de la Junta Provisional para vigilar al rey y también, y después lo hace el rey obispo de Lérida. Fíjense, esta es la cárcel de la Inquisición de Madrid. Tienen muchas escenas muy violentas, pero la verdad es que no encontré si le fue muy malo, solo estaba encerrado, entonces por eso nada más puse el corredor. Y le dan la Catedral de Lérida, porque como saben, la catedral por definición es una iglesia en la que está el obispo. Puede ser grande, chica, elegantísima o no. Lo fundamental es que está ahí el obispo. Entonces se vuelve el obispo de Lérida. Y además lo eligen diputado por Asturias, pero tiene un problema muy serio, no pudo participar en las cortes como él quería, porque como les comenté, era sordo. Bueno, después de que ya las cosas se van arreglando, para aparentemente que España pierde todo su imperio territorial en América, las monarquías absolutas están dispuestas a ayudar a Fernando VII, para que no se vaya a extender eso del liberalismo. No movieron un dedo mientras tenía colonias, pero como las perdió en el 22, entonces sí ya están dispuestos a ayudarlos. Esta es una caricatura de cuando están discutiendo que le van a ayudar al bebé y luego pues ya le mandan al ejército francés de los 100,000 hijos de San Luis, entra en territorio español, en donde se queda un lustro para estar seguro de que las cosas funcionan. Como no quieren problemas, todo lo que consumen lo pagan en efectivo. Entonces, este ejército restaura a Fernando VII, quien abole todo lo liberal, no solo la Constitución. Ejecutan a Rafael Riego y mandan, ya sea al cadalso o a la cárcel o a donde sea, a todos los liberales. Todos los que colaboraron en el trienio liberal fueron perseguidos y castigados. Así que Abad y Queipo fue inmediatamente procesado por haber participado en la Junta Provisional. En junio de 1825 lo sentencian a 6 años de reclusión en el convento franciscano de San Antonio de la Cabrera.
que es este. Y que todavía existe, como ven. Y entonces ahí se murió. El 25 de septiembre siguiente murió ahí. Antes escribió 2 cartas pidiendo clemencia a Fernando VII, quien desde luego no se ocupó de contestarle. Bueno, él es Abadiqueipo es una gente muy especial porque con lo que pide tiene una ideología que hoy sería inadmisible porque ahora o somos liberales o somos conservadores o somos X o Z, pero no hay esas cosas raras como las de él. El primero que publica Abadiqueipo es José María Luis Mora, que es liberal. Él es el ideólogo de los liberales. Entonces, bueno, antes hay este libro que lo publican aquí en México con todos sus escritos más importantes, y José María Luis Mora lo publica en París. Aquí está, y eso es rarísimo, pues porque él defendía al clero más tradicional, pero como defiende la necesidad de acabar con la desigualdad social, abrir oportunidades, todo lo que les platiqué, entonces es considerado Abadiqueipo un gran liberal. Y por otro lado, pues a Lucas Alamán le parece muy bien que esté en contra del regalismo y que defienda al clero. Lucas Alamán, como saben, es el presidente del Partido Conservador y pues el gran ideólogo de los conservadores. Y él lo pone de apéndice, su testamento político, en el tomo 4 de su Historia de México. Entonces, ambos encontraron cosas que valía la pena en el pensamiento de Abadiqueipo. Y hoy, como les digo, es algo que costaría mucho trabajo lograr. Pues eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Como siempre, ojalá y les guste y le den clic a la manita con el dedo para arriba. Y si no se han suscrito a mi canal, ojalá me hagan el favor de suscribirse. Cuando uno se suscribe, junto a donde dice suscrito, sale una campanita. Si le hace clic, quiere decir que si uno, digamos, la campanita es para avisarle a quien le haya hecho clic cada vez que el dueño del canal pone una cosa nueva. Pues que estén bien, hasta la próxima.